Hola, la palabra de Dios dice en Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos revela que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Toda la raza humana sin Cristo está en condición de muerte espiritual, porque eso es lo que heredamos por causa del pecado, de la caída de Adán y Eva. Heredamos muerte espiritual. Dios le había dicho al hombre que de todo lo que había en el Edén podía disfrutar, comer, vivir plenamente. Incluso estaba allí en medio del Edén el árbol de la vida, pero había un solo árbol del que él no podía tocar, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo que si de ese árbol él comía, ciertamente moriría. Esto fue dicho así para demostrarnos y entendamos de que el hombre no fue creado como un robot. Dios le dio la libertad de decidir, lo que se llama el libre albedrío. Tú decides si me obedeces o no me obedeces. Dios le dijo: si tú desobedeces, por causa de tu desobediencia, ese fruto producirá en ti muerte. Y hablaba de la muerte espiritual primero, porque el hombre era un espíritu viviente. Dios le sopló y le dio espíritu de vida. Pero luego vino la muerte de la carne, del cuerpo. Entonces, el hombre, ya lo sabemos la historia, desobedeció a Dios y como consecuencia murió espiritualmente. ¿Cómo muere espiritualmente? Porque es separado de Dios. Fue separado del Edén. La separación de Dios trae la muerte espiritual. Cuando el hombre es separado del Edén, viene sobre él la muerte espiritual. Mis amigos, entonces, toda la raza humana sin Jesucristo. ¿Y por qué decimos sin Jesucristo? Porque Jesucristo cambia todo. Toda la raza humana sin Jesucristo está en una condición de muerte espiritual, por ende es un alma viviente. El ser humano vive desde su alma, gobierna su ser desde su alma. En el alma se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Ahí está nuestra voluntad. Desde allí decidimos nosotros qué hacemos, qué queremos. En el alma está nuestro consciente, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente. En el alma está nuestra mente, los pensamientos. Todo ello lo encontramos en el alma. El alma muchas veces está herido, lacerado por todo lo que la persona sufrió desde que fue concebido, desde que estuvo en el vientre de su madre. El alma necesita ser restaurada y sanada, y el único que puede sanar esa alma es Dios. Los psicólogos nos ayudan a encontrar el problema, pero no lo solucionan. Los psiquiatras, peor. El único que puede solucionar el problema del alma se llama Jesucristo. Él es nuestro sanador, el restaurador de nuestro ser completo. Nuestro espíritu tiene 3 partes. En él encontramos la comunión a través del espíritu. Nosotros tenemos comunión, intimidad con Dios. También está el área de la intuición, está en el espíritu. Y está el área de la adoración. Desde allí adoramos al Padre en espíritu y en verdad. En la intuición nosotros podemos conocer, entender y comprender las cosas sin el razonamiento. Eso está en el espíritu. Y en el cuerpo nosotros tenemos el cerebro, pero también tenemos todos los sistemas de nuestro cuerpo. Así que, mis amigos, necesitamos entender cuán importante y vital es para el creyente entender Romanos 8, Gálatas 5:16, donde nos dice: andad en el espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de la vieja naturaleza. En Romanos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo andamos conforme a la carne? Primero tenemos que entender que nosotros, nuestra alma, está habituada, acostumbrada a vivir influenciada por la vieja naturaleza, por la naturaleza pecaminosa, por el hombre carnal, por el hombre de pecado, por todo lo externo, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida, todo lo que el mundo ofrece. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo que el mundo nos ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las vanaglorias de esta vida pasan. El más, dice, perecerán, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También dice la palabra que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Pablo en una ocasión le dijo a los creyentes de la iglesia de Efesio, antes vosotros estabais muertos, hablando del espíritu, hablando del ser espiritual, de su condición como ser humano, muertos espiritualmente. Antes vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis amigos, yo pensaba que hacía lo que yo quería, que hacía mi propia voluntad. Cuando entendí este verso me di cuenta que ni siquiera eso hacía, que aún mi voluntad estaba siendo influenciada por ese espíritu que opera en los aires y que influencia sobre todo el mundo. Más gracia le damos a Jesucristo que nos libra de esa cautividad. Dice la palabra que la ley del espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuán importante y vital para el creyente es que entendamos que necesitamos andar en el Espíritu, aprender a permanecer en el Espíritu. Nuestro espíritu, dice la palabra, se hace uno con el Espíritu de Dios. Por eso, dice la Escritura, si alguno está en Cristo, un espíritu es con él. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nacemos de nuevo en el Espíritu, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida y engendra en nosotros un nuevo ser espiritual, por el cual pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y entonces, una vez que hemos nacido en el Espíritu, nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Yo lo miro de esta forma. El Espíritu de Dios cuida a nuestro bebé espiritual. Ese bebé espiritual, como Jesús nos narra la palabra, que él fue creciendo en sabiduría, en conocimiento y en estatura, de la misma manera nuestro espíritu va a ir creciendo en sabiduría, conocimiento y estatura. Pero mientras tanto, el Espíritu de Dios está con nosotros, cuida a ese espíritu. Mis amigos, el espíritu que Dios nos ha dado, por el cual somos sus hijos, no puede practicar el pecado, no sabe practicar el pecado, ni puede practicar el pecado. ¿Saben por qué? Porque es simiente de Dios. No puede pecar, porque Dios no peca. Así lo dijo Juan. Lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice la palabra en la carta de Juan, en la primera carta. Porque no puede pecar, porque es simiente de Dios, es simiente incorruptible. Dios no peca. Por ende, la única forma en que nosotros podamos tener victoria total contra el pecado es andando en el Espíritu, es viviendo en el Espíritu, es entendiendo
que ese es el plan de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios sino a través del Espíritu? La palabra de Dios dice que Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, a tu Hijo. La única forma que nosotros podamos conocer al Padre y al Hijo y aún al Espíritu Santo es a través del Espíritu. Porque el hombre natural, también lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no entiende ni comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Nuestra condición natural, nuestro hombre natural, nuestra mente natural, no entiende, no comprende, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, le parece locura, porque se han de discernir espiritualmente. Jesús, cuando habló, él dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Por eso la gente no lo entendía, no podían entenderlo, porque él hablaba lo espiritual, y lo espiritual solo se puede entender en el Espíritu. Por eso Jesús también le dijo a sus discípulos: para ustedes es mejor que yo me vaya, porque así os enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os va a guiar a toda verdad, les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que os he dicho. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 16, verso 12 dice: tengo muchas cosas más que deciros a vosotros, pero ustedes no las van a poder entender, no las van a poder comprender en este tiempo. No las pueden sobrellevar, dijo. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque ellos nacerían de nuevo en el Espíritu y serían guiados por el Espíritu de Dios y podrían entender y comprender las cosas profundas de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al entendimiento de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparado para todos los que le aman y nos lo revela por su Espíritu Santo. Hay mucho que hablar sobre este tema, mis amigos, pero es necesario que entendamos que es vital para nosotros que entendamos que desde que hemos venido a Jesucristo somos espirituales, hemos nacido de nuevo en el Espíritu, y que el andar en el Espíritu es lo que nos va a dar plena satisfacción y victoria en todo en nuestra vida. Nosotros, mientras no entendamos eso, vamos a caminar en el alma, y el alma está habituada a las cosas del mundo. El alma tiene que habituarse a las cosas del Espíritu, pero eso es un proceso. Mientras el alma no se habitúe a las cosas, a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo, a la dirección, guianza y enseñanza del Espíritu de Dios, va a fallar, va a dejarse influenciar por lo externo y va a fallar. Por eso es importante que entendamos que necesitamos buscar la guianza y la dirección del Espíritu de Dios para que entremos en ese proceso en que podamos andar en el Espíritu y no nos dejemos llevar por lo externo, por el alma que está influenciada por este mundo. Dios te bendiga. Seguiremos hablando del tema.